Buenos días, aprecio esos comentarios tan bondadosos del doctor Stinson. No sé cuánta convicción o coraje cree que tenga, pero una cosa que sí debo aclarar es que he puesto mi vestimenta académica especial en el armario. Entonces, lo que viene aquí el martes fue mi intento por contextualizar para nuestro seminario de que he hecho algunas cosas de manera que ustedes puedan ver la grandeza de los azules. Así que será hasta que los de Kentucky vuelvan a ganar un campeonato nacional para que vuelvan a ver la vestimenta académica azul con todos sus destellos. Pero en fin, no vine a hablar acerca de vestimentas académicas en la mañana. Abran sus Biblias si pueden a Efesios capítulo 1 y mientras se encuentran el pasaje, me gustaría llegar al corazón del asunto. Si es que son como yo, es decir, que luchan con saber que pueden orar por otros cristianos, hablamos mucho de las peticiones de oración y en algún punto entendemos que el gato de María ya no necesita más oración o la lista de oración que está en tu congregación ya se ha quedado corta. O quizás sientes esto realmente no importa o quizás solo yo soy el que piensa esto. O quizás ni siquiera estás seguro de que orar por ti mismo la mayoría del tiempo y te cuestionas si quizás tus oraciones se repiten en un cierto ciclo repetitivo. Pues hoy me gustaría que miráramos a un par de versículos juntos, fijándonos en una de las oraciones del apóstol Pablo para los cristianos del primer siglo. Y creo que son oraciones bíblicas que nos moldean cómo podríamos orar de manera efectiva entre nosotros e incluso para nosotros mismos. Entonces leamos. Comenzaré desde el versículo 15 del capítulo 1 y estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Esto es lo que Pablo escribe por medio del Espíritu. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesucristo entre vosotros y vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Oremos. Padre Celestial, necesitamos de tu ayuda a esta hora, necesitamos que tu Espíritu ilumine nuestros corazones y nuestras mentes para que escuchemos tu palabra y la entendamos y la obedezcamos. Necesito de tu ayuda. Ayúdame a hablar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y que todo sea dicho. Te pedimos que nuestros corazones se sometan a una hora tu palabra autoritativa, inspirada, inerrante e infalible. Ora en nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, por cuestión de tiempo, esta mañana nos vamos a gastar la mayoría de nuestro tiempo juntos fijándonos en los versículos 18 y 19, pero quiero ponerlo en contexto. En cuanto a ese trío de peticiones encontradas allí en los versículos 18 y 19, me gustaría poner asterisco a estas y en ello mirar el contexto de la oración de Pablo. En el versículo 15 se nos dice que Pablo ha escuchado reportes del amor y la fe de los efesios. Dice, por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Y luego en el versículo 16 nos aclara que sus oraciones por ellos son constantes y están marcadas particularmente por la gratitud. Esto quiere decir que Pablo ha visto de primera mano, creo yo, de su tiempo en Éfeso y de reportes subsecuentes del poder del Evangelio obrando entre los efesios. Y en particular, él identifica su amor y fe. Es decir, su fe en Jesús les ha unido con el Salvador y su amor mutuo, su amor por todos los santos, les ha unido, unión con Cristo, unión mutua. Y la gratitud que Pablo expresa por esta gracia entre ellos es lo que les motiva o le motiva a Pablo a orar constantemente por los cristianos de Éfeso. Él se siente atraído, motivado, animado para orar en base a estos reportes. Entonces, cuando él está orando, nota aquí el tema central de nuestro tiempo juntos esta mañana. Él tiene un enfoque específico, un específico enfoque por estos cristianos amados en sus oraciones. Y este es que Dios obre por medio de su Espíritu para profundizar y expandir su conocimiento de Dios mismo. Esa es la oración que hace por ellos.
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esta mañana quiero que nos enfoquemos nuevamente en este trío de peticiones de oración en los versículos 18 y 19. Y llegaremos a entender que esta es una petición porque es Dios mismo el que debe hacer esta obra. Pablo no lo puede hacer por sí mismo. Tú y yo no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza o poder. Dios tiene que hacer esta obra. Y esta petición, he aquí la buena noticia, esta petición es hecha al mismo Dios que Pablo ya ha descrito en el capítulo 1 como el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. Entonces Pablo puede hacer esta oración y hacer esas peticiones con confianza. Dios es más que capaz de cumplirlas. Y es muy claro, por cierto, si es que lo escuchó al leer, que Dios tiene que hacer eso por medio del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural trinitaria. ¿Escucharon la fórmula trinitaria allí en el versículo 17? Pero el punto es que esto no nos llega de manera natural. Este conocimiento de Dios por el que Pablo está pidiendo no es algo que surja naturalmente dentro de nosotros. No es algo que se pueda lograr por nuestro esfuerzo o nuestra propia sabiduría. Es algo que Dios mismo nos tiene que dar. Este espíritu de revelación y sabiduría y conocimiento de Él. Entendemos, por supuesto, ¿no es así? Que tú y yo, como creyentes del Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo en la conversión. ¿Estamos sellados en el Espíritu Santo en la conversión? Y Pablo dice que el Espíritu Santo continúa obrando en nosotros, en la vida del creyente, de manera que comprendamos plenamente o nos apropiamos completamente en cada dimensión de nuestra vida la importancia del Evangelio de Jesucristo. Y a medida que el Espíritu está obrando en nosotros para hacer esto, crecemos en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es este conocimiento de Dios y por qué importa tanto? Bueno, es un conocimiento bíblico, ¿no es así? Debes leer la Biblia para llegar a entender que cuando las Escrituras hablan de conocer a Dios, eso es algo mucho más grande, mucho más maravilloso que simples datos o información. Es un conocimiento muy profundo de la relación, el cual se basa en la autorrevelación divina de Dios. Como lo dice Carl Henry, abandona su derecho a la privacidad y se revela a sí mismo, a nosotros. Nos trae a relacionarnos con Él, no meramente para analizarle a Él y sus obras. Así que, en el principio de un nuevo año académico, estudiantes, facultad y empleados, amigos, es propicio que nos recordemos a nosotros mismos de cómo este conocimiento es una necesidad vital. Podemos invertir nuestro ser en una universidad para adquirir toda clase de buenos y necesarios conocimientos. Para ponerlo en plural, podemos invertir nuestro ser en los estudios y nuestra investigación y nuestra enseñanza. Pero lo que debe ser más preciado para nosotros, en cuanto al conocimiento se refiere, es conocer al Dios vivo. Caminar en comunión con Él, temerle y hacer su voluntad. Y déjeme ser muy claro. Estudiantes, sería una tragedia que se graduaran de esta institución con las calificaciones más altas posibles, pero vacíos del conocimiento de Dios. Su historia académica no es una señal que garantice este conocimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Sabiendo que eso es tan importante, ¿qué significa que el Espíritu haga a nacer un conocimiento verdadero de Dios? ¿Qué significa que Dios alumbre los ojos de nuestros corazones? ¿Qué llegaremos a ver? Pues Pablo identifica 3 dimensiones en su oración y es allí donde vamos a ir a prestarnos atención. Ahora, primero a lo que él se refiere en el versículo 18, cuando dice que su oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, la esperanza de su llamamiento. Nota que Pablo no se refiere a la esperanza de tu llamamiento, tu llamamiento. Y sí que es verdad que podríamos esperar que diga eso, la esperanza de nuestro llamamiento, pero el pronombre posesivo que él utiliza allí es de su llamamiento, el llamamiento de Dios. ¿Por qué hace eso? Creo que Pablo está quitando nuestros ojos de fijarnos en nosotros. Él podría haber dicho nuestro llamamiento. También hace parte del lenguaje bíblico.
nuestro llamamiento. Pero Él escoge poner nuestra atención y enfoque en Dios mismo. Fijar los corazones en el llamamiento de Dios, en su obra. Para decirlo de otra manera, este es un llamamiento eficaz que está arraigado en los que Dios ha elegido para sí en Cristo antes de la fundación del mundo. En el versículo 4 puedes ver de lo que está hablando. Es un llamamiento que ha sido demostrado en nuestro nuevo nacimiento a medida que escuchamos la proclamación del Evangelio y respondemos en fe y arrepentimiento. Es eso lo que hace su llamamiento en la vida de un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué Pablo empareja aquí el llamamiento precioso de Dios a su pueblo con la esperanza? Esa es una buena pregunta al leer el texto esta mañana. ¿Por qué emparejar el llamamiento de Dios a los que ha elegido para sí con la esperanza? Si entendemos cristiano, si entendemos la fuente en donde se origina nuestra nueva vida en Cristo, es decir, el llamamiento de Dios gratuito, su llamamiento eficaz, su llamamiento todopoderoso, seremos un pueblo de esperanza. Esto no se trata de optimismo débil. Esto no se trata de confiar en una tirada de dados esperando que las cosas lleguen a funcionar. Eso se trata de una certeza que está sobre una roca firme y confiable. ¿Por qué? Pues piénsalo, Pablo utilizará la misma clase de lenguaje más adelante en esta carta. Antes de conocer a Cristo estábamos sin esperanza. Así lo pone Pablo en Efesios 2:12. No teníamos esperanza, pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Somos un pueblo caracterizado por la esperanza. También lo que él escribe más adelante a los filipenses. Lo que Dios comenzó, lo terminará. La obra que Él comenzó en tu vida cuando te llamó, Él hará que de su fruto la terminará. Él no ha terminado, no ha acabado. Tu esperanza, para ponerlo de otra manera, no está en ti, no está en tu propia fuerza, no es tu propia sabiduría. La esperanza cristiana verdadera está en Dios y en su llamamiento. Y eso significa, y aquí las buenas noticias, la recompensa, la buena noticia es que el cristiano nunca se quedará sin esperanza. Ahí está, nunca te quedarás sin esperanza si estás en Jesús. Algunos de ustedes esta mañana necesitan escuchar esto. Algunos de nosotros necesitamos escuchar esto. Es posible que necesites mirar al mundo alrededor nuestro y sientas la tentación de perder la esperanza. Tan solo tienes que mirar las noticias y te das cuenta de los recordatorios horribles de cómo el pecado y el mal prevalecen en el mundo. Las cosas lucen peor de lo que pensamos. Las cosas parecen estar poniéndose peor antes de que se empiezan a mejorar. Sabes, el sufrimiento, la injusticia y el pecado nos rodean y es posible que llegues a creer que todo siempre estará así y que nunca cambiará. Es posible que mires en el mundo cristiano, en la iglesia, y es posible que sientas la tentación de perder la esperanza, sabiendo que los que llevan el nombre de Cristo muchas veces se conducen en malas actitudes y malicia, como si llevaran un apetito insaciable para devorarse entre sí. Francamente, no tienes que mirar a la iglesia. Tú puedes mirar al espejo y es posible que sientas la tentación de perder la esperanza. Yo sé que yo sí. Vemos nuestra débil fe, nuestros pecados tenebrosos, nuestros corazones fríos. Y es posible que sientas la tentación de cuestionarte, ¿algún día llegaré a cambiar? ¿Algún día llegaré a madurar en Cristo y salir de esto? Y lo que necesitamos es precisamente lo que Pablo pide en su oración aquí. Necesitamos que el Espíritu ilumine nuestros corazones al ancla seguro y firme que está puesto en la esperanza en el llamamiento de Dios. Tú no fuiste lo suficientemente inteligente para saber esto. No tuviste la astucia, la fuerza o la suficiente intuición para comenzar esta carrera. Dios tuvo que irrumpir en tu vida. Él tuvo que prender las luces, levantar a tu muerto corazón y llevarte a la casa a través del sacrificio expiatorio de Jesús. Y desde el mismo principio del tiempo, Él formó un plan para hacer esto en tu vida, para que ahora puedas tú alimentarte de la esperanza segura de que Él nunca abandonará su buena obra. Es seguro que Él la comenzó y Él la llevará a su cumplimiento.
No solamente en tu vida, por cierto, usualmente esto se lee como si hablara del individuo cristiano, pero recuerda aquí que Pablo le está hablando a un grupo de cristianos. Y él está hablando en el capítulo 1 sobre un contexto más amplio aún, un contexto cosmológico. Así que no es que esto nos vuelva a asegurar con esperanza en el ámbito personal como cristianos, también nos asegura de una cierta esperanza para todos como iglesia. Nos reafirma de una cierta esperanza de que Dios está llevándolo todo a la consumación en Cristo en el cosmos, así como ahora el Hijo está sentado a la diestra del Padre. El mundo no quedará como está. Sin importar qué te digan las circunstancias, sin importar qué tan oscura sea la noche, sin importar lo dolorosa que sea la temporada, el cristiano nunca se está sin esperanza, porque esa esperanza está anclada en Dios. Segundo, mira lo que él dice, la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, allí en el final del versículo 18. Pablo en el capítulo 1 ya ha escrito acerca de nuestra herencia. Después puedes ir a leer los otros versículos, pero él ha descrito en el versículo 11 esa herencia que hemos recibido en Cristo por la gracia de Dios. Hace una referencia al Espíritu Santo que nos sella como pago inicial de nuestra herencia allí en el versículo 14. Y ahora el lenguaje cambia. Y sí que es sutil, tanto que quizás no lo viste. El énfasis cambia de aquella herencia que es nuestra en Cristo y en cambio ahora se centra sobre la suya o la herencia de Dios. ¿Lo viste? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, ¿qué en el mundo querrá Pablo decir cuando dice que Dios tiene para sí mismo una herencia? La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Una vez más, en el contexto parece ser claro que se está refiriendo aquí a aquellos que por gracia han sido llamados y adoptados como hijos a través de Jesucristo. Examine el versículo 5 para esto. Estos hijos e hijas adoptados por gracia son constituidos y reclamados por Dios como una herencia para Él mismo, un pueblo suyo. Para poner las cosas aún más claras, la iglesia de Jesucristo es la riqueza de la gloria de su herencia. Dios hace esto para sí mismo. Él toma a aquellos que están alejados, gentiles incircuncisos en este caso, y Él les da nueva vida por medio de su gracia para que ellos sean un pueblo, su pueblo. Pero quizás lo más maravilloso es que Pablo dice que esta herencia, este conjunto de pecadores redimidos, ahora hechos hijos e hijas de Dios, es una demostración de su gloria ante el universo. O como lo dice en el capítulo 3, es que es a través de la iglesia que la inmesurable sabiduría de Dios se da a conocer, a través de la iglesia a los gobernantes y las autoridades de los cielos. Una muy alta estima, alabanza, una evaluación muy elevada de la iglesia. Las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Pablo hablar así? ¿Ese es un lenguaje hiperbólico? ¿Tiende él a la exageración? Es que solo mirémonos. Somos un desastre. Es que miremos quiénes éramos. Pablo lo describiría en la misma carta. Miremos quiénes éramos antes de que conociéramos a Jesús. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Por naturaleza éramos hijos debajo de la ira. Todas esas expresiones vienen de la misma carta en la misma iglesia. Miremos quiénes éramos. Y miremos quiénes somos ahora. Aquellos que decimos llevar el nombre de Cristo, incluso como cristianos, somos un par de seres patéticos. Quizás solamente soy yo y el resto de ustedes ya están más santificados. Somos gente lamentable. Somos hombres y mujeres con labios impuros y vivimos en medio de un pueblo de labios impuros. Somos lentos para compartir el Evangelio de Cristo. Somos débiles en la oración. Seguimos cayendo en la tentación y el pecado. Y en vez de acatar el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, a menudo somos más como ese sacerdote y levita quienes iban al otro lado del camino a Jericó. Y de hecho, somos peor que eso, porque nosotros no solamente seguiremos caminando al otro camino del camino de Jericó, sino que pondríamos una silla y apadrearíamos el buen samaritano cuando se aparezca, porque pensaríamos que no lo está haciendo bien. Y sí, somos gente patética, ¿no es así?
¿Cómo puede Pablo decir de cualquier manera de que somos una gloriosa riqueza para Dios? ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Qué hace a los santos, la Iglesia Universal, una riqueza de la gloria de su herencia? Pues nada que la Iglesia tenga, de hecho, sino que todo está completamente radicado, basado en nuestra unión con Cristo. Somos valiosos para Dios, no porque tengamos una cierta valía, sino por nuestra unión con Cristo. Él nos define en Cristo y nos valora y examina ese valor en base a Cristo. Cuando tú entiendes esto, cuando yo lo entiendo, cuando me apropio de esto, cuando los ojos de mi corazón son iluminados para que yo pueda ver y conozca a este Dios, actúa como agente antiséptico para combatir el orgullo espiritual y la arrogancia. Tu valor ante Dios no tiene nada que ver con tus talentos, tus habilidades, tu intelecto, ni siquiera tu moralidad. Se basa completamente en el valor inmesurable e infinito de Dios y tu unión con Él en la fe. Es difícil gloriarse bajo la cruz. Pero ahora vayamos ahora un poco más lejos por cuestión del contexto y encontrar una aplicación de vida esta mañana. Si Dios considera a su iglesia como una que tiene una herencia con valor y aprecio infinito en su posición, en base a la obediencia perfecta de su Hijo y sacrificio, entonces, hermanos, ¿por qué parece que estamos tan empeñados en menospreciar y degradar su herencia? ¿Por qué la tratamos como si fuera tan casual? ¿Por qué la menospreciamos? ¿Por qué querríamos decir algo, enseñar algo que desvaloraría a esta herencia preciosa de Dios? Esta posesión que Dios atesora y cela por cuanto le pertenece. ¿Por qué estamos tan listos para agraviarnos y ofendernos? Como si fuéramos el pastor jefe de ese rebaño. Sí, escúchenme. Existe la necesidad en cada generación para contender a favor de la verdad. Pero esto jamás es compatible con la calumnia, la malicia o la ambición egoísta. Dios no bendecirá ni honrará esto. Es una ofensa a Él y a su atesorada posesión. Sí que contendamos a favor de la verdad, pero que lo hagamos con integridad, con amor, con mansedumbre, con la compasión y la nobleza de Cristo, y con coraje y convicción. La iglesia no nos pertenece a nosotros, es una herencia que le pertenece a Dios. Tercero, mira lo que Él dice. Él ora para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Leyendo completo, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este gran poder de Dios. Pablo más adelante desempacará aún más lo que significa este gran poder en el capítulo 6 cuando le instruye a los efesios y a nosotros, por cierto, para que sean fortalecidos por el Señor y por su gran fuerza. Me encanta el lenguaje que atribuye a él al poder. Pablo simplemente no puede más con el sentimiento que siente sobre el poder. Tanto así que llena el mensaje con esto de poder, poder, fuerza, fuerza. En otras palabras, él dice, póngase la armadura completa de Dios porque necesitan la fuerza. El punto aquí incluso, mucho antes que lleguemos al capítulo 6, el punto que quiere dar es que Dios ya nos ha dado todo lo necesario en el pasado y en el presente para nuestra salvación. Dios nos ha dado de su almacenamiento infinito de poder cualquier medio necesario para incluso obtener una futura salvación también. Para ponerlo un poco diferente, no existe poder que necesitemos más allá del que ya se nos ha dado por Dios en Cristo. Tenemos todos los recursos que necesitamos. Ahora bien, los comentaristas bíblicos especulan si es que los cristianos de Éfeso estaban siendo tentados por su trasfondo cultural en Éfeso para recurrir a la magia o a los poderes ocultos. ¿Habían sido salvados y traídos a la fe de Jesucristo fuera de ese contexto? Entonces quizás estaban un poco tentados a jugar un poco con esto. Quizás pensaban necesitamos un poco más de poder, no tenemos el suficiente poder en el Evangelio de Jesucristo, entonces necesitamos añadirle un poquito, como un poco de gasolina al fuego. Yo no sé si en verdad esto es verdad o mentira, pero creo que el punto sigue ahí. La iglesia de Éfeso y nosotros no necesitamos buscar más allá para una fuente suficiente de poder porque está Dios mismo, cuyo poder está por encima de todo lo demás y está disponible y dado a nosotros. Cualquier otro poder, sea terrenal o espiritual, no tiene comparación con el poder supremo de Dios.
Y cuando entiendes esto, por cierto, el temor encuentra un camino para evaporarse. Temor al hombre, temor a la oposición, temor al mundo, pues se tiende a disolverse cuando entiendes que Dios ya dio su poder y está obrando en su pueblo. Este poder usualmente no es perceptible ni para ti ni para mí. Ciertamente no es aparente para el mundo. Me gusta como Brian Chappell lo pone. Aquí es un espectro de luz nuevo que no es visible a los ojos de la carne. Está en otra banda ancha, no la puedes ver si no eres creyente. Pero ese trabajo está vigente y obrando. Es posible que no lo estés viendo hoy, es posible que no lo sientas hoy, pero tanto tú como yo debemos saber y ser recordado esta mañana de cuán grande e inmesurable es el poder de Dios. Él nunca se cansa, Él nunca baja los brazos. No hay obstáculo que tenga. Hermanos y hermanas, ¿acaso eso no significa que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Este poder es tan grande que en los versículos que siguen inmediatamente de los que tenemos enfrente esta mañana, Pablo proclama que fue el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es la clase de poder del que estamos hablando. ¿Qué sucede en la vida del cristiano, en tu vida, en mi vida, cuando plenamente nos concientizamos y de manera personal nos apropiamos de maneras de hacer crecer el poder de Dios que obra en nosotros? Y una vez más, pues profundiza nuestra confianza, nuestra esperanza. ¿No es así? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo exaltó sobre la creación está obrando en ti y en mí. Obra en ti y en mí. Ese mismo poder está obrando en ti para eliminar el pecado, de transformar tu corazón, de fortalecer tu fe débil, de hacerte más como Jesús. Escuché por allá un amén por esto. Vamos a seguir mejorando con esto, Bautizos del Sur. Ese mismo poder de Dios está obrando en tu vida de tal modo que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ese mismo poder está en tu vida, amado cristiano, de manera que incluso si seguir a Jesús significaría una muerte de mártir, tendrás la seguridad de que serás levantado en el día final también. Y eso, hermanos y hermanas, es poder real. Recuerden, Pablo escribe sobre esto encadenado en prisión. Él no está escribiendo esto en comodidad y placer. Y él dice todo esto en medio del sufrimiento y llegará a morir en una muerte de mártir por el Evangelio. Esto es un poder que te libera del temor al hombre y el temor a la muerte. Por cierto, para todos aquellos que se preparan para el ministerio, esta es la clase de poder y esperanza que debe caracterizar nuestras iglesias. La marca y la clase de poder y esperanza que debe ser la marca de nuestros ministerios y de manera particular, si me lo permiten, el ministerio de la predicación. No puedes ofrecer ninguna esperanza aparte de Dios en tu predicación. No tienes poder aparte de Dios, pero cuando tienes ese poder, tú predicarás con firmeza. No serás acosado o intimidado. Cuando conoces este poder, tú podrás plantar tus pies detrás de un púlpito quizás menos adornado que este y predicarás toda la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Y eso lo harás solo en el poder de Dios. Oh, cómo necesitamos este trabajo de iluminación en nuestro espíritu hoy. ¿No es así? Oh, cómo necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestros corazones cada día y refrescarnos con este conocimiento de Dios. Oh, cómo necesitamos conocer a Dios, y la oración de Pablo es un recordatorio de gracia y una invitación de que se nos anima a llamar. De hecho, mandados a pedir más, de orar por esto. Entonces, ¿quieres que el Espíritu Santo haga esta obra de iluminación en tu corazón? ¿Es tu anhelo hoy el conocerlo? Es posible que hasta en esta sala como esta haya personas entre ustedes que no lo conocen y de eso no me puedo engañar. Y el llamado que debes escuchar esta mañana es que debes venir a la cruz y confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. De verle a Él solamente para tu salvación y para el perdón de tus pecados. Pero para todos aquellos esta mañana que estamos en Cristo,
¿Es tu anhelo el conocer a Dios? ¿Es esta tu ambición mayor, la de conocerle más plenamente? Les digo, Él ama responder esa oración. Él ama responder. Él lo hará por ti. Él lo hará a través de su palabra. Y he aquí las buenas noticias. Tú y yo jamás llegaremos a alcanzar el límite del conocimiento de Dios. Por las cosas que Pablo ora aquí, tú jamás llegarás al punto más alto del termómetro, por así decir, en cuanto a la medida de conocimiento de Dios. Es decir, nunca llegarás al 100% de la capacidad máxima. Tú nunca llegarás al fondo de ese suelo oceánico. Nunca llegarás a esa orilla al final del horizonte cuando hablamos del conocimiento de Dios. Sea en esta vida o la venidera, pasaremos la eternidad como el pueblo de Dios, creciendo en nuestro creciente conocimiento de Dios y nuestro gozo, por ende, será infinito. Pero aún ahora, aun cuando anticipamos ese futuro glorioso venidero por el ministerio del Espíritu Santo y por virtud de nuestra unión con Cristo, verdaderamente le conocemos ahora y crecemos. Que sea esto para nosotros esta mañana. Padre, te amamos, pero te queremos amar más. Confiamos en ti, pero queremos confiar en ti más. Te pedimos, Señor, que tú tomes lo que hemos escuchado y leído esta mañana y ciertamente que alumbres, que ilumines los ojos de nuestros corazones y te conozcamos mejor, más plenamente. Que caminemos en comunión contigo y mientras lo hacemos, oramos que tú nos envíes como embajadores de la reconciliación para proclamar tu evangelio a aquellos que no te conocen. Oramos que tú hagas esto por tu gracia en nosotros y para la gloria de tu gran nombre. Amén.